Vamos a hablar en esta mañana no de helado. No vamos a hablar de helado ni de abundancia. Quedé pegado con esa ilustración, así que todos se acuerdan de mí como el pastor de helado abundante. Me decía Adrián, me moría de risa, ¿no? Qué lindo. Pero bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el pasaje que el hermano leyó en esta mañana, Hebreos, capítulo 12, para poder meditar allí en algunos versículos, los primeros 3. Y si miramos no solamente en este pasaje, sino en el contexto general de la Biblia, vamos a ver que en varios lugares, especialmente el apóstol Pablo, hace referencia a la vida cristiana como una carrera, ¿no? Y Hebreos 12 dice eso, que estamos en una carrera. Y la verdad que en una carrera, si uno toma la ilustración de lo que es la vida cotidiana y la que Pablo pensaba en esas olimpiadas que se llevaban a cabo allí en los lugares donde él estaba, generalmente en las carreras, ¿cuántos ganan? Uno, ¿no? El podio hay lugar para 3, o sea que el segundo y el tercero también se llevan un premio, pero nadie quiere el segundo premio, ¿no? Todos queremos el primero. Pero esta carrera que Pablo hace referencia y el escritor de Hebreos hace referencia en la Biblia, es una carrera que tiene una diferencia muy importante con estas que conocemos seculares. Porque aunque en las seculares uno gana, en esta carrera todos pueden llegar y todos pueden recibir el premio. Entonces es una carrera muy, muy especial y muy importante en nuestras vidas. Y por supuesto, cuando alguien participa en una competencia, sea en una carrera, sea en lo que sea, cuando uno va a participar en algo donde va a competir, ¿va a participar con la idea de que, bueno, voy para perder? No. Generalmente puede ser que en alguna maratón uno se anote para bajar unos kilitos y correr, ¿no? Y pasear, pero generalmente si te anotás para competir en algo es porque tenés la esperanza de que podés ganar o querés llegar primero. Y la verdad que cuando miramos en la Biblia y el Señor nos enseña que tenemos que ser discípulos de Él, nuestra idea de vivir como discípulos de Cristo debe llevarnos a pensar que estamos corriendo esta carrera con el objetivo de llegar a la meta. De llegar a la meta. No podemos competir en esta carrera de la vida cristiana diciendo, bueno, voy a ver qué pasa. No, nuestra idea es llegar a la meta. Y vamos a ver en esta mañana algunos requisitos o algunas acciones que debemos poner en práctica para poder correr con el objetivo de llegar a la meta. Pero el pasaje comienza en versículo 1 del capítulo 12 diciendo, por tanto. Por tanto. Es interesante que cuando uno encuentra una frase así, hay que parar para preguntarse, ¿qué quiere decir el escritor por tanto? Y lo que está diciendo allí es, por lo que les dije antes. Y entonces para ver lo que dijo antes, tenemos que ir un poquito hacia atrás en nuestras Biblias y mirar un poquito capítulo 10 y 11. Y en realidad tendríamos que leer desde Génesis 1 hasta Hebreos. Así que vamos a leer desde Génesis 1 hasta Hebreos. No, sería muy, muy largo, ¿no? Pero yo se los resumo. En capítulo 10, el escritor de Hebreos, es posible que en algún momento diga Pablo, como que escribió Hebreos. No se sabe si fue Pablo o no, pero se me puede escapar. Así que ustedes saben que hablo del escritor de Hebreos. El escritor de Hebreos animó a los hermanos que recibían esta carta en el capítulo 10 a que no pierdan su esperanza. En el versículo 35 le dice, no pierdan vuestra confianza. Un poquito más adelante les dice, el justo va a vivir o debe vivir por fe. Y después les dice inmediatamente en el versículo 39, ninguno que dice tener fe va a retroceder en la fe. Y entonces ingresa aquí o explaya el capítulo precioso, el capítulo 11 de Hebreos, en donde empieza a nombrar a un montón de ejemplos de cómo es vivir por medio de la fe. Y allí entonces el escritor de Hebreos comienza a hablar de Abraham, de Noé, de Gedeón, de Sara, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés. Y después al final dice, y no puedo escribir más porque no me alcanzarían las páginas de los rollos de aquel momento para mencionar a todos los hombres y mujeres que han vivido por fe. Y aquí podemos incluir no solamente a los que tenemos en la Biblia, sino durante las últimas generaciones a todos aquellos hombres y mujeres que han vivido sus vidas de fe y nos han dejado un ejemplo. Y así como esos hombres y mujeres
fueron un ejemplo para nosotros, entonces, por tanto, nosotros también, mirándolos a ellos, que son nuestros testigos. Porque Él dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Algunos creen que esta palabra testigos puede significar la gente que nos mira hoy alrededor. Creo personalmente que no, porque la palabra testigo aquí significa mártir. Y un mártir es alguien que ya murió. Por eso se transformó en mártir. Entonces, el escritor de Hebreos usa la palabra testigos como, por tanto, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de mártires. Esos son los que nos han dejado el ejemplo de que vale la pena vivir por medio de la fe. Y ese sería otro mensaje. Pero Hebreos 11 nos muestra, versículo tras versículo, cómo cada uno de estos hombres y mujeres decidieron confiar en Dios, como dice el versículo 1 de Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ellos tuvieron certeza y convicción de quién era y cómo era Dios, y por eso vivieron vidas que agradaron a Dios. Y dice el escritor al final del capítulo 11, muchos de ellos no recibieron lo que esperaban. Hoy sí lo recibieron porque están con el Señor en el cielo. Pero vivieron en esta tierra y no recibieron lo que aparentemente iban a recibir, sí, de Dios hoy. Pero aún así fueron fieles en correr esa carrera para llegar a la meta. Y ellos son nuestros testigos. Ellos nos atestiguan de que vale la pena correr esta carrera en la que Dios nos ha puesto, te ha puesto y me ha puesto desde el día en que fuimos salvos. Por eso, teniendo la evidencia de estos hombres, ahora podemos decir en esta mañana, por tanto, nosotros aquí en San Miguel también podemos correr. ¿Y qué debo hacer entonces para correr esta carrera con el objetivo de llegar a la meta? Bueno, hay 3 acciones que el escritor de Hebreos va a mostrar en versículos 1 al 3 que debemos poner en práctica. Todas comienzan con la letra D, para que nos podamos acordar después cuando vayamos a casa en este pasaje. La primera acción que el escritor enseña aquí para permanecer en esta carrera con la vista de llegar a la meta es que en primer lugar debemos despojarnos. Versículo 1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esta palabra despojar significa sacarse de encima. En estos días que hace calor, aunque este enero es un enero muy raro, ¿no? Hemos tenido eneros de 40 y tantos grados donde no podíamos ni respirar. Gracias a Dios estamos pasando un veranito bastante aceptable, pero esos días de mucho calor, ¿no? Estás trabajando y no ves la hora de llegar a casa. Y cuando uno llega, ¿viste? Bajás en el colectivo, en el tren, y todo apretado, con toda la gente al lado, y la camisa o la remera se empieza a pegar al cuerpo, ¿no? Las medias ya están todas mojadas, y vos te va cayendo la gota acá, ¿viste? No levantás los brazos porque no querés que se mueran todos en el tren. Entonces, y llegás a casa, ¿y qué es lo primero que uno quiere hacer cuando llega a casa? Tomarse un té caliente. No. Quiere despojarse. ¿No? Sacarte la ropa, sacarte la remera, ponerte abajo de la ducha, ¿no? Y tomar un buen tereré o un vaso de terma cuyano, ¿no? Bien frío, o un vaso de agua, y querés despojarte de todo eso que te da calor y que te hace transpirar. Bueno, esa es la idea de esta palabra. Si queremos correr esta carrera con la esperanza de llegar a la meta, y recuerden, todos, no llega uno, todos podemos llegar a la meta. El escritor dice que lo primero que debemos hacer es despojarnos, sacar de encima, poner a un lado, desechar. Y él aquí menciona que hay 2 cosas que sacarse de encima. Pero antes de mencionarlas, déjenme que pensemos un poquito en la ilustración de un atleta. Si ustedes piensan en los deportistas, ¿no? Y hoy en día aún más, en los que compiten, ¿vieron alguna vez algún corredor de atletismo corriendo con mochila y campera, llevando los libros para estudiar? No, va bien livianito, no lleva nada. ¿Vieron alguna vez a Messi jugar con todos los muebles de la casa cargados encima? No, van livianitos. ¿Por qué? Porque necesitan estar libres de cualquier
cosa que los estorbe o que les moleste para poder llevar adelante con eficiencia la actividad que van a llevar. Y aquí por eso el escritor dice que para correr esta carrera debemos despojarnos de dos cosas. En primer lugar, dice que debemos despojarnos de todo peso. De todo peso. Durante los últimos 40 años, el gobierno se ha encargado de despojarnos de todo peso, ¿no? De todos los pesos que teníamos. Pero no está hablando de ese tipo de peso, ¿no? Lamentablemente nos van a seguir despojando, creo, por muchos años más, pero no está hablando de esos pesos. Aquí dice que tenemos que despojarnos de cualquier bulto o masa. Y la palabra en griego significa metafóricamente de un estorbo. Si queremos correr esta carrera livianitos como los atletas, si queremos llegar a la meta, tenemos que correr sin estorbos. Y tenemos que sacarnos de encima todas las cosas que nos estorban y que nos impiden correr con eficiencia. Ahora, generalmente cuando pensamos en estorbos, pensamos en cosas malas, ¿verdad? Pero después va a hablar de las cosas malas. Un estorbo no necesariamente puede ser algo malo. Quizás un estorbo puede ser algo que no es como malo. Por ejemplo, ¿el ocio es malo? No. Todo lo que se hace en extremo sí es malo, ¿no? Si uno tiene demasiado ocio y no trabaja, no va a comer, ¿no? Si uno duerme todo el día y no limpia la casa, va a llegar un momento en que la tierra nos va a tapar. Entonces, pero el ocio no es malo. Sin embargo, el ocio en un extremo puede ser un estorbo para correr la carrera. Nosotros luchamos muchas veces con algunos cristianos que creen que la vida cristiana es para disfrutar, y sí, la vida cristiana es para disfrutar, pero el extremo de que el disfrutar es más importante que el ser fiel a Dios. Y la Biblia nos enseña que debemos ser fieles a Dios y Dios nos va a permitir disfrutar mientras servimos al Señor. Un estorbo puede ser quizás malas compañías o amigos. Hay amigos que son de buena influencia para nuestras vidas. Hay amigos que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a ser mejores personas. Hay amigos que nos apoyan en las buenas y en las malas. Pero a veces hay amigos que se dicen amigos, pero que no te ayudan a crecer, sino que son un freno para que vos puedas desarrollarte en la vida cristiana. Muchas veces pasa eso entre los jovencitos cuando están buscando novio o novia. Entonces, la desesperación de decir, no, yo quiero tener un novio, quiero tener una novia. Entonces, en lugar de buscar de acuerdo a los principios que la Biblia enseña, de mirar que el chico sea alguien que ame al Señor, que sea fiel, que esté sirviendo, que esté amando a Dios en todo lo que hace, que la chica sea una chica que ame al Señor, que sirva al Señor. No, dice, lo primero que encontramos, entonces después se ponen de novios, y no sé si conocen, pero yo conozco muchas parejas que se ponen de novios y terminan alejándose del Señor. O peor aún, algunos van a buscar novio o novia en el mundo y se ponen de novio con chicos que no son salvos o chicas que no son salvas y después terminan alejados del Señor. Entonces, las compañías pueden ser un estorbo. Los hábitos pueden ser un estorbo. Hay buenos hábitos y hay malos hábitos. ¿No? Si tengo el hábito de no bañarme, ¿cuál será la consecuencia? Voy a tener pocos amigos, ¿verdad? O voy a tener amigos que tampoco se bañan. Serán mis únicos amigos. ¿Por qué? Porque bañarme significa que cuando estoy con la gente me va a sentir el olor al shampoo, al jabón, espuma, al ala, ¿no? Cuando me metí en el lavarropa. Entonces, hay hábitos que son buenos hacerlos. Y si no tengo el hábito de leer la Biblia todos los días, voy a dejar de alimentarme. Si no tengo el hábito de orar todos los días, ¿no? Yo, oro cuando tengo necesidad. Entonces, hay que hacer hábitos que me ayuden a formar convicciones. Y los hábitos pueden ser también estorbos si son malos. Entonces, podríamos hacer la lista, prioridades equivocadas, ¿no? Si tengo prioridades que no coinciden con lo que Dios quiere de mi vida, si Dios no es lo primero y Dios está por acá abajo, entonces hay otras cosas que van a quitar el lugar de Dios de mi vida. El trabajo, la familia, los hijos, el ocio, el dinero, el placer, lo que sea.
Entonces, Dios debe estar primero y después hay que acomodar abajo todas las cosas de acuerdo a cómo es el contexto de tu familia. Pero necesitamos establecer prioridades que pongan a Dios siempre en primer lugar. Entonces, necesitamos, si queremos correr livianitos, sacar cualquier estorbo que nos impida correr esta carrera. Y lo segundo que el escritor de Hebreos dice que debemos despojarnos es que no solamente todo peso, sino el pecado que nos asedia. Literalmente la palabra pecado aquí significa errar al blanco. Pero es usado en este pasaje de Hebreos con un término aún más inclusivo de distorsión moral, es decir, de actos del mal hacer. Debemos despojarnos de aquellas cosas que nos van a llevar a hacer lo que es desagradable a los ojos de Dios. El escritor de Hebreos dice: el pecado nos está asediando. Santiago usa una palabra similar cuando habla del diablo, que anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Me encanta mirar el programa de National Geographic o del Planeta Animal o del Animal Planet, donde ahí muestran siempre series de los animales y cómo ellos viven y cazan. Y es interesante, no sé si alguna vez viste, cómo los leones o los leopardos o los tigres van a cazar. Ellos no salen corriendo y se tiran encima de la presa. Ellos primero estudian, de toda la manada que tienen para cazar, estudian a ver cuál es el más débil de los animales, ¿no? Si tienen allí animales que son gigantes, si tienen el hijito, van a atacar al hijito porque es el más débil. Y para eso entonces se organizan y comienzan a repartirse alrededor de la presa y comienzan a caminar, no sé si lo han visto en los programas, y se empiezan a agachar y empiezan a apoyar un pie y después el otro pie, cosa que las ramas ni siquiera hagan un ruidito en el pasto. Y cuando están ya cerca de la presa, entonces pegan el salto para no fallar. Y muchas veces fallan, ¿no? Y esa es la manera en que la Biblia describe cómo trabaja el diablo y el pecado en nuestras vidas. El pecado no viene a nosotros y dice: dale, vení, haz esto que está mal, sino que anda alrededor. Y va buscando el momento en el que vos te muestres débil para que ese pecado te controle y te atrape. Por eso necesitamos estar alertas todo el tiempo. Y por eso necesitamos, según el escritor de Hebreos, si queremos correr esta carrera con el objetivo de llegar a la meta, despojarnos de cualquier situación que nos ponga en peligro de pecar. Y eso tiene que ver con todas aquellas cosas que sabemos que son difíciles de controlar para nuestras vidas. Vos conocés cómo sos y vos sabés cómo Dios te rescató de la esclavitud del pecado y qué cosas son las que son un peligro para tu vida. Entonces tenés que poner una alarma. Si estar con personas que toman alcohol y es un potencial peligro para que vos peques, entonces no estés con personas que toman alcohol. No compres nada que tenga alcohol para tener en tu casa porque puede ser una tentación. Si no podés controlar el usar internet porque hay una tentación de entrar a lugares donde puede cometerse el pecado de pornografía o lo que sea, entonces poné la computadora en el lugar donde haya mucha gente en tu casa para que cada vez que entres tengas un montón de personas alrededor y no estés tentado a entrar a lugares donde vas a terminar pecando. Si te gusta escuchar lo que otros tienen para contar de otras personas, ¿cómo nos gusta eso a veces, no? Entonces, ponete tapones en los oídos y proponete que no vas a escuchar a nadie que te va a hablar de una persona que no esté presente delante tuyo, porque la Biblia llama a eso murmuración o chismerío. Para vencer eso, mi consejo es: si alguien quiere hablarte de una persona que no está, si Tomás se acerca como estoy yo y me dice: mira, quiero hablarte del pastor Adrián. ¿Y sabés lo que hizo el pastor Adrián? Yo le voy a decir: bueno, pará, Adrián, vení. Entonces, con Adrián adelante le voy a decir: Tomás, decime ahora lo que me ibas a decir de Adrián. Si él lo puede decir, perfecto. Si él no lo puede decir, entonces lo que me tenía que contar sin Adrián no me lo tenía que contar. Entonces, si alguien quiere chismear, no lo escuches. O llamá a la persona que esté adelante.
Si tenemos la oportunidad de poder mentir y es piadosa la mentira, está bien, ¿verdad? No. Algunos me dicen así, no. No hay mentira piadosa, en la Biblia no hay. Entonces, hay que decir la verdad, aun si eso nos trae consecuencias. Proponete siempre decir la verdad. El Señor Jesús dijo, ¿no? Sea vuestra hablar, sí, sí, o no, no. Lo que es más de eso es pecado. Entonces, hay situaciones en las que necesitamos estar alertas y ponernos alertas para saber qué cosas son un peligro para nuestras vidas y despojarnos de ese pecado que nos está asediando. Y si pecás, lo que tenemos que hacer enseguida, según 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, es: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si pecamos, confesamos de corazón, arrepentidos, y Dios ya nos perdonó, ¿no? Él nos perdonó cuando nos salvó, los pecados presentes, pasados y futuros. Entonces necesitamos estar alertas para ver si hay algún estorbo o algún pecado que debemos sacar de encima, porque eso nos puede impedir llegar a la meta en esta carrera. ¿Hay algo que podés identificar en esta mañana que puede ser un estorbo en tu vida o un pecado que está allí dando vueltas y que no te permite correr para llegar a la meta? Es el momento de entregárselo al Señor. Decirle: Dios, yo no puedo con esto. Me cuesta, Señor, vos sabés que me cuesta, pero quiero dejar de hacerlo. Dame las fuerzas para poder hacerlo. Acá te lo entrego, acá lo pongo. Y tomá decisiones que te ayuden a alejarte de esas situaciones que te terminan haciendo caer o te terminan frenando en esta carrera para llegar a la meta. Entonces, lo primero que debemos hacer, según el escritor de Hebreos, es despojarnos. Lo segundo que debemos hacer, versículo 1, es disciplinarnos. Ahora, la palabra disciplina, vimos hoy en el estudio inductivo, puede tenerse como algo que está relacionado con el castigo. Pero aquí la palabra tiene otro significado. Porque dice al final del versículo 1, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa palabra paciencia es la palabra en griego que significa perseverancia. Hay dos palabras que se usan en el Nuevo Testamento para paciencia. Una es esta, que en griego es la palabra hupomone, no importa si no te acordás del nombre, y la otra es macrotumia. Macrotumia significa paciencia, pero hacia personas. Ahí tiene que ver con tolerancia de carácter. Es decir, Dios nos ha dado a través del fruto del Espíritu paciencia para las personas, ¿no? Porque somos personas que necesitan trabajar, o Dios necesita trabajar en nuestra vida en esa área. Pero aquí la palabra que usa el escritor de Hebreos es esa que significa quedarse en el lugar en vez de abandonarlo. La palabra paciencia es perseverar, es quedarse en el lugar aún bajo circunstancias penosas. Y sabemos que cuando alguien está corriendo una carrera, es lindo cuando empieza, ¿no? Porque uno está en la meta, allí, saltando, entrenando, y decís: vamos, vamos todos. Y empezás a correr, ¿no? Te anotaste en una maratón de 10 kilómetros y vas. Lo primero, no, estás fenómeno, mirás a los costados y de golpe empezás a ver que algunos adelante se van, decís: esto tienen patines en los pies, ¿no? Porque no los podés sacar, se van. Y cuando llegás a la mitad de la carrera, ¿qué pasa? Ya estás como diciendo: no, yo acá abandono, no llego, no doy más, ¿no? Y entonces ahí te dan las ganas de abandonar. Y decís: no llego. Y ese es el momento en donde hay que aplicar esta palabra, la paciencia. ¿Para qué? Para perseverar a pesar del cansancio. Y en esta carrera que nos toca correr en la vida cristiana, no sé cuánto tiempo tenés de conocer al Señor, algunos quizás meses, otros quizás algunos años, otros décadas, ¿no? Pero seguramente si pensás cuántos momentos en la vida uno ha pensado en tirar la toalla y en abandonar. Por las circunstancias, porque estuvimos cansados, porque el Señor nos puso en una situación de pasar por una prueba difícil, porque a veces no fuimos comprendidos o porque a veces interpretamos mal las cosas y tomamos malas decisiones. Pero hemos decidido muchas veces
tirar la toalla y quedarnos en la mitad de la carrera. Y necesitamos de esta palabra, de la paciencia, para perseverar a pesar de las circunstancias que nos rodeaban. Y necesitamos, si queremos llegar a la meta, hasta que el Señor venga a buscarnos, y puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de 10 años, no lo sabemos. Pero necesitamos de estar firmes, con paciencia, para llegar a la meta. Es necesario correr con disciplina. 1 Corintios, no lo busquen, 1 Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo, ahora sí, allí hace referencia también a una competencia. Y él dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y sabes, para poder permanecer en esta carrera firmes para llegar a la meta, necesitamos abstenernos. Necesitamos abstenernos de ciertas cosas. Si miramos en los deportistas, ¿no?, de cualquier disciplina, todos se abstienen, ¿no? Nadie va a jugar un partido de fútbol, no sé si se acuerdan, aunque pasó ya un año, pero en el Mundial, cuando nuestra selección obtuvo el ansiado título de campeón del mundo, mirábamos a los jugadores de la selección y ellos se concentraron allí en un lugar y se la pasaron comiendo torta frita, churros, hamburguesa de McDonald's. No. Ellos se encerraron, dejaron a sus familias en otros lugares, no vieron a sus hijos por varios días. Un nutricionista armó una dieta muy estricta para comer ciertos alimentos que tienen proteínas y que generan un montón de virtudes para que ellos puedan rendir físicamente mejor. Dormían a tal hora que ir a dormir, a tal hora que despertarse. ¿Y por qué hicieron eso? Porque si no lo hacían, no hubieran podido competir contra el resto de los equipos que tenían que enfrentar. Entonces, para poder lograr el objetivo, tuvieron que abstenerse de cosas que posiblemente sean buenas y lindas para disfrutar, pero que no les hubieran permitido llegar al objetivo que era obtener el título que tanto ansiaban. Y los cristianos queremos llegar a la meta, queremos algún día estar con el Señor y disfrutar de la eternidad, pero no queremos abstenernos de las cosas que nos van a ayudar a vivir una vida que agrade al Señor y que nos lleve a un destino de llegar a la meta, dando gloria a Dios. Y la Biblia nos enseña que debemos abstenernos de un montón de cosas si queremos correr esta carrera llegando a la meta. Es triste mirar hacia atrás en muchos años, en 30 años de ministerio, en 40 y pico de años de creyente, ver en mi mente pasar el rostro de un montón de cientos de personas que ya no están. No que murieron, ya no están en la fe, ya no están sirviendo al Señor, ya no están congregándose en una iglesia. Han dejado la carrera porque no estuvieron dispuestos a abstenerse. Porque no estuvieron dispuestos a dejar las cosas que lo iban a perjudicar en esta carrera. Y nosotros necesitamos entender que hay cosas que la Biblia nos enseña que tenemos que dejar. De ser honestos, de no mentir, de agradar a Dios, de congregarnos todos los domingos, de amarnos unos a otros, de servirnos unos a otros, de honrarnos unos a otros, de soportarnos unos a otros, de perdonarnos unos a otros. Y podríamos seguir la lista de todos los unos a otros que Dios nos encarga en su palabra. Y queremos entonces entender, como el escritor de Hebreos lo pone aquí, si queremos permanecer firmes en esta carrera, debemos abstenernos. Pero también dice Pablo en otro pasaje, en 2 Timoteo 2, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Necesitamos no solamente abstenernos, sino también acatar o seguir las reglas para llegar a la meta. ¿Ustedes vieron algún corredor de maratones yendo en moto en la carrera? ¿Qué pasaría si alguien hace eso? Es descalificado porque las reglas dicen que debe correr, trotar, ¿no? Hay una carrera que yo no sé cómo hacen, pero se juega generalmente en las Olimpiadas. Es también una maratón, pero no pueden correr, caminan rápido, no sé si lo han visto, ¿no? Y van caminando, se entrenan, mueven las caderas como... Yo me desencajo, me quedo así torcido. Un entrenamiento impresionante, ¿no? Una disciplina
Pero tienen que caminar. El que corre es descalificado. Tienen que seguir las reglas. Y los cristianos tenemos una regla que Dios nos dejó. ¿Cuál es la regla que Dios nos dejó para seguir? Su palabra, la Biblia. Aquí está. Esta es la regla que Dios nos ha dejado. Aquí está todo lo que necesitamos saber y que debemos cumplir para poder llegar a la meta en esta carrera. Aquí está, no falta nada. Dios nos ha dejado todo aquí escrito, pero para eso debemos conocerla, debemos leerla, debemos obedecerla. Porque la regla es la palabra de Dios y si queremos llegar a la meta necesitamos que sea parte de nuestra vida todos los días. A veces preguntamos, ¿qué puedo hacer en esta situación? Anda a la Biblia, orá, pedí sabiduría a Dios para saber cómo responder en esa situación. Dios no te va a decir seguramente cómo encontrar una novia. ¿No? Mirá, a ver, anda a la iglesia de Triunvirato 2454, en el asiento número 7, vas a encontrar a la chica. No, Dios no dice, ojalá no fuera así tan fácil, pero Dios no dice cómo encontrar una novia, pero Dios te dice cómo debe ser el novio y cómo debe ser la novia. Vas a encontrar en la Biblia que vos debes ser alguien que ama al Señor, que debes ser alguien que se congrega todos los domingos, que debes ser alguien fiel. Y entonces cuando busco una novia o busco un novio, miro en que esté siguiendo el reglamento que Dios puso. En el trabajo, como Dios dice que debo trabajar, debo hacer esto. No, Dios te dice que debes ser honesto, que debes ser un ejemplo, que debes someterte a tus amos, que debes no ser respondón, quejoso. Entonces, ahí hay principios para seguir. Y cuando uno los pone en práctica, seguramente los amos inteligentes o los empleadores inteligentes van a ver que un cristiano les conviene más que un incrédulo, porque van a trabajar más y van a ser más eficientes. Cuando me retiré de Falabella, yo trabajé en Falabella 10 años, casi 9 años, y bueno, como se fue del país, dejó a todos los empleados con retiro voluntario, o sea, todos fueron despedidos, y el día que me estaba despidiendo de mi director, del director del centro de distribución, me llevó a la oficina, estuvimos charlando un rato, y cuando terminamos la conversación me dice, la verdad, Marcelo, si algún día tengo que volver a tomar gente en otro trabajo, voy a buscar gente de la iglesia. No era el único, éramos 2 o 3 que trabajábamos allí, pero él dijo, voy a buscar gente de la iglesia, porque me di cuenta que es gente en la que puedo confiar y es gente en la que uno puede dar vuelta a la espalda y saber que van a hacer el trabajo con eficiencia. Ahora, tenemos un montón de defectos, no fuimos perfectos en nuestro trabajo, pero él descubrió que a diferencia del resto de los empleados, los que eran de la iglesia fueron diferentes. Y eso es lindo, porque cuando uno sigue las reglas, el resultado y las consecuencias y las implicaciones son tremendas. Y seguir las reglas nos va a ayudar entonces a llegar a la meta en esta carrera. Vamos a tener éxito en la carrera que estamos corriendo si en primer lugar nos despojamos de todo estorbo y de pecado que nos asedia. Y en segundo lugar, si nos disciplinamos, absteniéndonos de todo aquello que no nos convenga y luchando, siguiendo las reglas. Y en último lugar, la tercera acción que el escritor de Hebreos enseña es que debemos despojarnos, disciplinarnos, pero también dirigirnos. El versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El escritor de Hebreos anima aquí a los que están corriendo la carrera a poner los ojos en Jesús. A poner la mirada, a fijar la mirada en Jesús. La palabra poner significa fijar, estar alerta mirando una cosa. Y esto indica de manera especial no solamente el poner los ojos, sino también poner la concentración y el pensamiento en eso que uno está mirando. Algo que sucede cuando uno va a correr una maratón es que, vieron que cuando llega a la largada o uno está en la largada, hay como un inflable enorme, ¿no? O un cartel que dice de este lado.
largada. ¿No? Está allí, dice largada. Entonces están todos ahí y tenés, no sé, cientos de personas y depende de donde vos te toque, por ahí estás adelante o por ahí estás atrás, pero todos están allí, saltando, entrenando. ¿Y sabés qué hacen muchos de los corredores? Miran el cartel. Porque de este lado dice largada, pero del otro lado dice llegada. Generalmente en las maratones el mismo lugar de donde se sale es el lugar donde se termina. Y cuando están allí antes de empezar la carrera, los corredores están poniendo su mirada en el final, en el lugar donde van a llegar. ¿Por qué? Porque el fijar sus ojos en la llegada es lo que le va a ayudar a llegar al fin en la carrera. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Y el escritor de Hebreos nos dice aquí cuál es el final de nuestra carrera. Y ese final es el Señor Jesús con sus brazos abiertos, esperándote para recibirte. Qué privilegio que el mismo Señor que dio su vida por vos y por mí es el que nos va a dar la bienvenida cuando estemos en el cielo. Él va a estar allí esperando, imagínatelo al Señor con la corona para ponerte cuando llegues al cielo, bienvenido. Hermano, aquí estás. Llegaste a la carrera, llegaste al final. Y para eso es necesario entonces correr en este mundo mientras vamos corriendo la carrera, poniendo los ojos en Jesús. Si ponemos los ojos en la economía, estamos perdidos. Si ponemos los ojos en la política, en los políticos, en los presidentes, estamos perdidos. ¿No? Uno puede ser mejor, otro peor, otro más o menos, pero ellos no van a solucionar. Si ponemos los ojos en el dinero y en el trabajo, hoy está, mañana no. Hoy alcanza, mañana no. Si ponemos los ojos en la familia, hoy está, mañana no. El Señor nos puede llevar cuando Él quiera. Si ponemos los ojos en la profesión y voy a estudiar y voy a ser el mejor profesional del mundo y todo es temporal. Pero hay algo que siempre va a estar allí y es Jesús. Y por eso debemos poner nuestra meta, nuestros ojos, nuestra mirada en Jesús. Él es fiel. Él no miente. Y Él prometió que va a ocuparse de la necesidad de cada uno de sus hijos. ¿No se acuerdan allí en el Sermón del Monte, en Mateo, capítulo 6? Él usó la ilustración de las aves, ¿no? Que no trabajan, no hacen nada, y dice, ellas reciben alimento todos los días. Y después habló de los lirios, que son hermosos. Cuando vas por la ruta y ves los lirios, ¿no? Decís, wow, qué lindo. Y él dice, los lirios son mejor vestidos que Salomón, que fue uno de los hombres más ricos de la tierra. Y tanto los pájaros o las aves como los lirios hoy están y mañana no. Y ustedes son más importantes que ellos. Y si Dios se ocupa de ellos, ¿no se va a ocupar de nosotros? Y entonces Él les dijo allí en ese Sermón del Monte y también a nosotros, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y después dice, y algunas de esas cosas van a ser añadidas, ¿no? Algunas dice, no, todas esas cosas serán añadidas. Ahora, cuando Dios habla de todas, no está diciendo que vas a ser millonario. Él está hablando allí del alimento, de lo que vamos a comer, a beber o vestir. Y mientras Dios nos provea de algo para comer, de algo para tomar y algo para vestir, Él está cumpliendo su palabra. Porque Él no va a dejar que ninguno de sus hijos pase necesidad o viva desamparado. Él lo prometió. Entonces, mientras corremos la carrera y Dios te da para disfrutar de cualquier cosa material, disfrútalo y usalo para la gloria de Dios. Pero la meta es no esa cosa material. La meta es poner los ojos en Jesús. ¿Y sabés por qué tenemos que poner los ojos en Jesús? Por dos razones. En primer lugar, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Él es el que, como vimos hoy en el estudio inductivo, en Juan capítulo 3, 16 a 21, Él es el que fue enviado por Dios para poner su vida en la cruz y cargar sobre Él el pecado que nos condenaba a vos y a mí. Y Él es el autor de esa fe, porque por medio de Él recibimos la fe para entender que éramos pecadores y arrepentirnos y creer
en la obra maravillosa de Cristo en la cruz. Pero también es el consumador. Es el que se sentó en el cielo a la diestra de Dios. Y es el que va trabajando en nuestras vidas, como dice Pablo en el libro de Filipenses, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Él es el que va a consumar nuestra vida algún día en el cielo, estará completa. Y la segunda razón por la que el escritor de Hebreos dice que debemos poner nuestra mirada en Jesús es porque Él nos salvó por el gozo puesto delante de Él. Si pudiéramos parafrasear esta parte del versículo 2, sería así: por causa del gozo puesto delante de Él, se refiere al gozo de volver a la diestra del Padre, llevando consigo a la gloria a muchos hermanos. Lo que Cristo hizo en la cruz significó de que por medio de poner la fe en Él ahora, todos nosotros, si hemos creído, seremos llevados a la gloria de Dios algún día y estar con Él para siempre. Y ese es el gozo que tuvo Jesús de saber que su muerte y resurrección no fue en vano, que a través de Él muchos pudieron y van a seguir pasando de muerte a vida. Entonces, para ir terminando, el escritor de Hebreos nos anima a correr esta carrera con fidelidad. Y para eso nos da un secretito en esta mañana. Necesitamos hacer 3 cosas, 3 acciones. La primera es despojarnos. ¿Hay algún estorbo que en tu vida en este momento no te deja correr con fidelidad? Sentís como que estás agarrado a un elástico, a una soga y corres y corres. No sé si le ha pasado alguna vez soñando, viste que alguien te persigue y vos corres y corres y corres y parece como que estás corriendo en gelatina, viste que te resbalás y vos corres fuerte, corres y te despertás desesperado, ¿no? Todo trepidado así. ¿Qué pasó? Y hay algunos que corren así en la vida cristiana, están agarrados con el estorbo, no pueden, sacalo. Dios quiere que corras hacia la meta. ¿Hay algún pecado que hay que sacar? Romanos nos anima a presentar nuestros cuerpos delante de Dios, todos nuestros miembros, como un sacrificio vivo y santo. Todos los días. Señor, acá está. Si mis ojos me hacen pecar, Señor, te los doy. No te los saques porque tenés que seguir mirando, ¿no? Dáselos en oración. Si tu mente te hace pecar, dásela al Señor. Tomá decisiones que te ayuden a alejarte de ese pecado que está dando vuelta. Si hay que dejar amistades que no son buenas, déjalas por un tiempo hasta que puedas controlarlo. Si hay que dejar de mirar ciertas cosas en internet, en la tele, déjalo. Regalá la computadora si es necesario. Hace muchísimos años, porque era joven, soy una persona de sangre italiana y, por supuesto, muy calentón, para decir la palabra. Me enojaba por cualquier cosa. Una de mis pasiones era jugar al fútbol. Y el fútbol, lo que tiene de lindo es que hay competencia, pero también lo que tiene de malo es que hay roces, ¿no? Y hace muchísimos años estábamos en un retiro con la iglesia y jugamos el famoso partido de casados contra solteros. Y no hay peor partido para jugar una persona calentona que un casado contra solteros. Yo era soltero en esa época. Y los casados siempre hacemos trampa, ¿no? Entonces, como no podía faltar en ese partido, los casados hicieron trampa. Y claro, nos hicieron un gol de trampa y claro, viste, como los casados empiezan a cargar a los jóvenes. Entonces yo me re enojé, agarré la pelota y me la llevé. Se terminó el partido. Así. Y era un retiro espiritual de la iglesia. Todos los solteros estábamos re enojados. Terminó eso, nos fuimos a bañar y después de la noche venía la reunión. Imagínate qué ambiente había en esa reunión. Horrible. Horrible. Entonces, después de algunos años me di cuenta de que el fútbol fue un problema. Y lo que tuve que hacer es decidir no jugar más por un tiempo, hasta que pude controlar esas actitudes. Porque si no dejaba de hacerlo, no podía controlarlas. Iban a hacer más y más y más. Entonces, a veces uno tiene que dejar de hacer aún lo que le gusta hasta que lo pueda controlar.
Y si hay pecados en tu vida que no puedes controlar, entonces pensá en qué cosas debes dejar de hacer para que puedas correr esta carrera sin ningún estorbo. Entonces, despojarnos. Vimos también que tenemos que disciplinarnos. Tenemos que permanecer. Y para permanecer firmes, entonces debemos abstenernos de cosas que pueden ser perjudiciales. Algunas cosas son inocentes, pero es mejor abstenerse. Y también tenés que seguir las reglas. Mirá en la Biblia lo que Dios pide que hagas todos los días. Y en último lugar, tenemos que dirigirnos, poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si hay estorbos, hay que sacarlos. Si estás pensando en cómo te cuesta y ya quiero abandonar, comenzá a abstenerte y comenzá otra vez a poner tu mirada en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Cierro con una ilustración que me gustó. Un predicador estaba predicando sobre la necesidad de poner su fe en Cristo como único y suficiente Salvador, del pecado que condenaba al pecador y animaba a los oyentes a buscar a Dios. Y entonces se paró un joven en la congregación y le dice: pastor, usted habla del peso del pecado, pero yo no lo siento. ¿Cuánto pesa el pecado? ¿20 kilos? ¿100 kilos? El predicador amablemente le tiró la Biblia por la cabeza. No, amablemente le respondió y le dijo: joven, si usted pusiera una pesa de 100 kilos sobre el cadáver de un muerto en un cajón, ¿lo sentiría? Y el joven respondió: no, porque está muerto. Entonces, el hombre que no siente el peso del pecado en su vida, seguramente está muerto. Y si nosotros en esta mañana somos esa clase de personas que no sienten el pecado, el peso del pecado en la vida, entonces quizás tenés que preguntarte: ¿estaré muerto espiritualmente? Y quizás sea el momento en esta mañana de comenzar a sentir ese peso. Y lo que debes hacer es darte cuenta de que necesitas de Cristo como el Salvador de tu vida. Y debes poner tu fe en Cristo para que Él sea tu Salvador, y entonces comiences a darte cuenta de que el pecado sí tiene peso, pero Cristo lo cargó en la cruz por vos. Y si hoy estás dispuesto a poner tu fe en Cristo, a creer que Él, siendo Dios, se hizo hombre y vivió sin pecado y fue a la cruz para cargar sobre Él el pecado que vos y yo debíamos pagar, y murió y fue sepultado y resucitó, porque eso demuestra que tiene poder para darte vida nueva y vida eterna. Entonces, si estás dispuesto a creer en Él y en eso que Cristo hizo en la cruz, la Biblia dice que podés hoy recibir ese regalo precioso de la vida eterna. Quiero animarte entonces a que sigas corriendo. Y para correr necesitas despojarte. Sacá todo aquello que te estorbe. Corre livianito para disfrutar de la carrera. A que te disciplines, porque seguramente va a venir un momento en el que vas a estar cansado. Disciplinate. Abstenete y seguí las reglas. Y dirigí tu mirada al autor y consumador de la fe. Si ponemos en práctica estas acciones, seguramente vamos a ir caminando, corriendo hasta la meta. Y el Señor algún día estará allí con los brazos abiertos para recibirnos y darnos el premio por haber llegado. Amén. Gracias por darme el privilegio de compartir con ustedes este tiempo. Vamos a terminar cantando la última canción.